En el ejercicio 18 lo que nos piden es encontrar las hipérbolas que satisfagan estas condiciones que nosotros vemos a continuación. En el primer caso, por ejemplo, que el eje transversal sea 8 y los focos estén ubicados en menos 5, 0 y 5, 0. ¿Sí? Idem para el caso B. Entonces, para resolver este punto, vamos a volver siempre a lo mismo que tenemos en este caso de definiciones de hipérbolas con las cuentas y las ecuaciones que vemos siempre. ¿Sí? Antes que nada, como recomendación, ¿sí? Siempre es importante hacerse un pequeño dibujo como para tratar de entender dónde estamos ubicados con este problema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si dibujamos los ejes X e Y, esto es para, ya les digo, ubicarnos dónde estamos parados y qué datos tenemos. Y acá, por ejemplo, como dato, nos dice que los focos están en menos 5, 0 y 5, 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto como dato lo que nos dice es que el eje principal, digamos, de la hipérbola o sobre donde se va a desarrollar va a ser sobre el eje X y vamos a tener el vértice y el centro sobre el eje X. ¿Sí? Si el centro es equidistante a los dos puntos, a una distancia de 10, la distancia del medio es el 0, 0. ¿Sí? Así que acá tenemos el centro. Con lo cual vamos a tener que la hipérbola va a ser de este estilo, desarrollada sobre el eje X. De las dos ecuaciones, si ustedes van a la teoría, de las dos ecuaciones que representan a las hipérbolas, tanto sea desarrolladas por X o por Y, la que corresponde en este caso es la desarrollada por X. ¿Sí? Entonces vamos a tener X sobre A al cuadrado más Y sobre B al cuadrado, perdón, menos, igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para sacar cada uno de los elementos? A, B, con todo lo que tenemos. Fíjense, la distancia o los focos por definición son la distancia C0 y menos C0 respectivamente, ¿sí? La distancia del centro de los focos. Como en este caso sabemos que es 5, ¿sí? Y se cumple la ecuación de focos y la ecuación de la distancia, que en este caso sigue cumpliéndose, que es b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado, podemos mediante esta ecuación despejar cuánto vale b y a respectivamente. Fíjense, el eje transversal es 8, ¿sí? Con lo cual estas distancias a y b son básicamente la mitad de esas longitudes de los ejes que están en cuestión. Si en este caso la hipérbola está desarrollada sobre el eje X, acá estamos hablando, ¿sí?, relacionado con el número a, ¿sí? O sea, esto sería 2 veces a, con lo cual a en este caso va a ser 4. ¿Sí? Entonces, con estos datos, vamos acá abajo, esto nos va a quedar b al cuadrado, esto es igual a c al cuadrado, que es 5 al cuadrado, que es 25, a al cuadrado, que es 4, 16, con lo cual vamos a tener 9. ¿Sí? B va a ser la raíz de 9, en este caso es 3. Listo. Fíjense otra cosa. Sabemos que el centro está en 0, 0, así que acá no vamos a tener coordenadas x sub 0 e y sub 0 que haya que incluir. Así que en eso tenemos más o menos todo allanado. Así que la ecuación final va a quedar como x sobre 4 al cuadrado menos y sobre 3 al cuadrado igual a 1. Eso sería un poco lo que pasa en este caso. Algo similar va a pasar en el caso B. Bien, tenemos el centro está en 0, 0, el foco está en 8, 0 y el vértice en 6, 0. Entonces, de vuelta, hagamos un dibujo como para entender qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Dibujamos el eje X, el eje Y. Fíjense, vamos a tener en 0, 0 el centro. Luego, el vértice, uno de los vértices en 6, 0. ¿Sí? Y luego, el foco en 8, 0. ¿Ok? Entonces, por simetría, fíjense, el centro está en 0, 0, está justo en el eje de simetría. El foco, que está a 8, 0, tiene que estar a la misma distancia tanto de un lado como del otro de las X. Y si están alineados en la variable Y,
que vale 0, quiere decir que tanto foco, vértice del otro lado van a estar alineados en el eje X. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces vamos a tener, por un lado, menos 8, 0, que es el otro vértice. Y vamos a tener menos 6, 0, bueno, pero menos 8, 0, que es el otro foco, y menos 6, 0, que es el otro vértice. ¿Sí? Entonces la hipérbola, ¿cómo va a desarrollarse? Va a tener esta forma. ¿Sí? Va a pasar por menos 6, 0, vuelve. Va a pasar por 6, 0, vuelve. Está desarrollada sobre el eje X. ¿Sí? Entonces va a seguir esta misma forma que vimos hasta acá. ¿Ok? Entonces, de acá tenemos que sacar los datos. Fíjense. Foco va a ser el parámetro C. Se va a respetar esta misma fórmula. ¿Sí? Así que directamente acá vamos a poner los datos. Este es el parámetro C. Fíjense. La distancia del vértice al centro está dada por el parámetro A, que es el que nosotros habíamos definido al principio. ¿Sí? Entonces en este caso, esta es la distancia A y esta es la distancia A. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Esto lo que nos vamos a tener es, volvemos a aplicar esta ecuación, porque ya tenemos como dato A, que es 6, y C, que es 8, nos vamos a tener C al cuadrado, vamos a tener 64, 8 por 8, en este caso esto es 36, ¿correcto? Vamos a hacer las cuentas. Esto nos va a quedar raíz de 28, que no es un número, digamos, que se pueda expresar en términos de números enteros, pero no importa. Vamos a poner 28. En este caso, si lo reducimos, esto es 4 por 7, lo cual nos va a quedar 2 raíz de 7. ¿Sí? Y directamente, si reemplazamos acá en la fórmula, esto nos va a quedar x sobre a al cuadrado, vamos a pensarlo así, x cuadrado sobre el cuadrado, esto nos va a quedar a por a es 6, esto queda 36, y después del lado y cuadrado, y esto al cuadrado va a quedar 28. ¿Sí? Esto es igual a. Así que de esta forma queda este ejercicio. Ahora en este punto lo que nos van a pedir es lo siguiente. Tenemos en el primer caso, ¿sí? Hay que hallar el lugar geométrico, es decir, el conjunto de puntos x, y pertenecientes a R2, es decir, al plano, que satisfagan estas condiciones. Primero, que la distancia de este punto genérico x, y al punto 0,3 sea igual a 5, y luego que la distancia de ese mismo punto, pero al punto 0 menos 3, también sea igual a 5. ¿Ok? Entonces, digamos, nosotros decimos, bueno, ¿cuál de todas las cónicas puede satisfacer esta fórmula? ¿Sí? Y eso, para saberlo, tenemos que tener en cuenta el concepto de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, acá lo que nos dicen es que un punto tiene que tener la misma distancia a dos puntos distintos. Si vamos a la definición de hipérbola, dice que la hipérbola es el conjunto de puntos P en el plano, llamémosle estos x, y, que cumplen que el valor absoluto de la diferencia, ¿sí? El valor absoluto, ¿sí? Si yo resto estas dos, es constante, ¿sí? A esos dos puntos. Entonces, esos dos puntos son los focos de esa hipérbola, ¿sí? Entonces, foco 1, en este caso, va a ser el 0,3 y el foco 2 va a ser el 0 menos 3. O sea, viene con la definición de hipérbola, ¿sí? Si ustedes van a lo que es la definición, ¿sí? Del apunte, dice exactamente eso. De la misma manera, por ejemplo, uno puede decir, bueno, que la elipse tiene que ver con la suma de las distancias, la parábola con el tema de la directriz y el punto, entonces todas parten de esa definición, amén de la fórmula matemática, que es importante tenerla, pero bueno, que esto puede pasar, así que es importante tener el concepto fresco. Entonces, la distancia, la diferencia, acá hablamos de la diferencia de distancias, entonces por ejemplo, nosotros decimos la distancia de, a este punto vamos a llamarle P, para ser coherentes con la distancia que plantea el problema. Y la distancia entre P y el foco 1, ¿sí? Y después a eso le restamos la distancia entre ese mismo punto P y el foco 2, ¿sí? Eso va a ser constante, y esa constante es la componente 2 por A, donde 2 por A es la distancia que nosotros, si buscamos la hipérbola, tenemos entre vértice y centro en general. ¿Okay? Entonces, vamos a plantearlo de esta manera, ¿sí? O sea, partimos de esto como para ver cómo nos va quedando, ¿sí? Vamos a plantear.
Esto ya como ecuación nos sirve como para que vayamos pensándolo. Entonces, la distancia entre P y F1, que es esta distancia que está acá, es x menos la variable 0 y menos la variable 3. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el punto genérico P y los focos. ¿Sí? Entonces, la idea va a ser, para encontrar, lo que nosotros habíamos dicho, que la distancia o la diferencia de distancias entre el punto y el foco 1 y la diferencia de distancias entre el punto y el foco 2, en este caso es 5, que en este caso es 2 veces A. ¿Sí? Entonces, lo que podemos despejar de acá es como dato de esta ecuación, es que A es igual a 5 medios. ¿Sí? Dato importante en este caso. Luego tenemos la definición de cada foco. ¿Sí? En este caso esto va a ser 0C y en este caso esto va a ser 0 menos C. Por lo que nosotros podemos ver, si nos ubicamos en los ejes, fíjense, vamos a tener acá ambos ejes. Entonces, vamos a tener foco en 0,3 acá y 0 menos 3. Entonces, la hipérbola va a estar desarrollada sobre el eje Y. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? Fíjense. C, el valor de C ya lo tenemos, que es este 3 y menos 3. La hipérbola en este caso va a tener la forma Y sobre B al cuadrado menos X sobre A al cuadrado, esto es igual a 1, porque está desarrollada sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, ahora el A lo tenemos, el B lo podemos despejar en base al C, que son las coordenadas de los focos que vimos acá. Entonces, esto lo tenemos como ecuación, ¿sí? Vamos a tener P, en este caso es la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Entonces, en este caso esto nos va a quedar 9 menos 25 cuartos, raíz cuadrada, vamos a ver cuánto nos da, ¿sí? Menos 25 cuartos, y la raíz de esto, que nos va a quedar raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Aparentemente. Vamos a ver que las cuentas. Entonces acá nos va a quedar que B, raíz de 11 cuartos, pero si lo expresamos al cuadrado, esta hipérbola nos va a quedar y al cuadrado, 4y al cuadrado sobre 11, ¿sí? Menos x al cuadrado, 4x al cuadrado sobre 25, ¿sí? Que esto es igual a 1, lo podemos dejar expresado así, y con eso ya tenemos la fórmula de la hipérbola en este caso. ¿Ok? Vamos a hacer ahora el caso B. En el caso C, nosotros acá tenemos que definir los puntos donde el valor absoluto de la diferencia de las distancias a estos dos puntos, al menos 6 menos 4 y al 2 menos 4, es igual a 6. Esto es plantear exactamente algo similar a lo que venimos planteando al principio, ¿sí? Es decir, estamos hablando de la diferencia de distancias entre dos puntos, con lo cual volvemos a hablar de una hipérbola como cuerpo geométrico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ponemos acá en Y, luego ponemos X. Entonces, tenemos 2 menos 4 es uno de los puntos, y luego tenemos menos 6 menos 4, que es otro de los puntos. Entonces, acá estamos hablando de una hipérbola. Estos dos puntos son los focos de la hipérbola, ¿sí? Foco 1, foco 2, por la misma definición, ¿sí? Aquellos puntos donde la diferencia de la distancia siempre es constante. ¿Okay? Bien.
y después, en base a eso, podemos ver otros elementos. Por ejemplo, el eje importante acá es el eje X, ¿sí? O sea, la hipérbola, perdón, va a estar desarrollada sobre el eje X. Entonces, la forma que va a tener, en este caso, va a ser x menos x sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado menos i sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O sea, esta es la forma matemática a la cual tenemos que apuntar ahora, sabiendo esto, ¿no? El hecho de que los focos estén ubicados donde están, es decir, que su coordenada en x sea menos 4, en y sea menos 4, nos da la pauta de que el centro, obviamente, aparte de que está a mitad de camino entre los focos, entre el foco 1 y el foco 2, obviamente el centro no va a ser 0, 0, con lo cual incluir acá las coordenadas x sub 0 y sub 0 se vuelve prioritario. La distancia que hay entre menos 6 y 2 es menos 6, menos 2, en este caso menos 8, la distancia absoluta es 8. Con lo cual el centro tiene que estar en el medio de estas dos. Entonces, por ejemplo, me paro acá en menos 6, voy 4 unidades a la derecha en menos 2 y acá en menos 2 a 2 estoy 4 unidades. Obviamente esto no está a escala, ¿sí? Pero para darse una idea de ubicar el centro en el punto menos 2, menos 4. ¿Sí? Entonces ya con eso nosotros ubicamos que el centro de la hipérbola, que en este caso es x sub 0 y sub 0, con este dato directamente lo ubicamos en menos 2, menos 4. Que estas x sub 0 y sub 0 son las que van a ir en la ecuación correspondiente. ¿Sí? ¿Qué otros datos más tenemos? Nos da la distancia, que en este caso es 6, la distancia entre los focos. Si los focos están ubicados o son paralelos en una recta paralela al eje X, esta distancia en general es el valor de 2A. O sea, 2 veces A va a ser 6, despejando de acá 6 dividido 2, que en este caso nos queda 3. ¿Sí? Ya encontramos el valor de A. Y después nos falta encontrar, como siempre, el valor de B. ¿Sí? En este caso, fíjense, ¿cómo encontramos nosotros el valor? Bueno, por lo que sabemos de acá nosotros de los focos, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación de los focos en este sentido? Nosotros vamos a tener el primer foco, ¿sí? Para la ecuación, esto va a ser la coordenada del centro, ¿sí? Que en este caso va a ser x sub 0, ¿sí? Va a c, y después el y sub 0, ¿sí? O sea, la coordenada en y después el foco 2, vamos a tener que va a ser x sub 0 menos c, y sub 0. ¿Sí? ¿Por qué lo ponemos de esta forma? Justamente porque está desplazada la ecuación. Entonces eso hace que todo venga de este lado. ¿Okay? Entonces, despejando acá, y aparte sabiendo que C es la distancia que nosotros tenemos entre el centro y los focos, C en este caso va a ser 4. Entonces, con estos datos, con el dato de A, vamos a despejar B, que en este caso nos va a quedar raíz de C cuadrado menos A cuadrado, que en este caso esto nos va a quedar 16, que es 4 al cuadrado, 3 por 3 que es 9, y la raíz de esto, que esto nos va a quedar raíz de 7. ¿Sí? Y directamente reemplazamos ahora los elementos en la fórmula original que teníamos. Esto nos va a quedar x menos x sub 0, o sea, menos 2 es más 2, todo al cuadrado sobre a al cuadrado, que es 9, ¿sí? Pues 3 al cuadrado, menos i menos el y sub 0, que en este caso es 4, o sea, menos 4 es más 4, al cuadrado sobre b cuadrado, que es raíz de 7 al cuadrado, o sea, 7 directamente, igual a 1. Y con eso ya dejamos definida la ecuación. En el ejercicio 20, nosotros tenemos que encontrar una hipérbola que satisfaga distintas condiciones, las cuales las vamos a ver ahora. En el primer caso, que es este, nos dice que tiene que tener centro en el origen, que tiene que los ejes coordenados, ¿sí? Los ejes de la hipérbola están situados sobre los ejes coordenados x e y que pasa por esos dos puntos 3, 1 y 9, 5 que vemos ahí. Como siempre, recomendación antes de empezar, hagamos un pequeño dibujo para orientarnos, entender hacia dónde estamos yendo con este ejercicio o hacia dónde apunta un poco la idea de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, como dato sabemos que el centro está en el origen, ¿sí? O sea que el centro va a estar acá en el 0, 0. Eso, después otra cosa
Solamente, digamos, no nos alcanza para mucho. Pero después tenemos que los ejes acompañan a los ejes X e Y. Entonces estos son los ejes de la hipérbola. Entonces esto nos da lugar a dos opciones. Que la hipérbola esté desarrollada en Y o que esté desarrollada en X. ¿Sí? Por un lado. Y eso a su vez abre la posibilidad de que los focos estén o ambos en X o ambos en Y. Pero hasta ahora no lo sabemos. ¿Sí? Y después otro punto es que la hipérbola pasa por 3, 1. ¿Sí? Entonces nos ponemos por ejemplo 3 unidades acá y 1 acá. Y pasa por el 9, 5. Entonces nos vamos acá. Más o menos, esto no está a escala, ¿sí? Pero como para entenderlo un poco. Entonces, a pesar de eso, estos datos no nos alcanzan a nosotros para saber si realmente la hipérbola está desarrollada, digamos, tanto en X como en Y. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta hipérbola, digamos, hay que ver cómo está dibujada, no a escala, pero podría tranquilamente tener este tipo de recorrido, y así, o al revés. O sea, son posibilidades gráficas las dos. Pero, si ese es el caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? En realidad, cuando a veces en matemática nosotros no tenemos todos los datos para poder resolver un problema, a veces la idea es, si tenemos dos caminos alternativos, probar uno, ¿sí? Y si estamos equivocados, bueno, las cuentas no lo dirán y volver a probar el siguiente, digamos, no hay demasiada ciencia en eso, ¿sí? Es un poco de prueba y error. Entonces, en este caso, una posibilidad sería que la hipérbola esté desarrollada sobre el eje X. Vamos a probar. La última, si nos va bien, perfecto, y si no, tenemos que hacerlo de vuelta. Entonces, una hipérbola, en ese sentido, perdón, sobre X. Esta es una nomenclatura propia, ¿no? O sea, no hace falta que ustedes lo escriban de esta manera. O sea, nada más que para que sea más didáctica, digamos, el ejercicio. Esto sería x menos x sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos y sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado, esto es igual a 1. ¿Qué datos podemos sacar de acá? Las coordenadas del centro, como están en el origen, valen 0. Así que esto directamente lo ponemos en 0. Después, que pase por estos dos puntos, por el 3, 1 y el 9, 5, son los únicos datos que tenemos. Pero justamente, ¿qué tienen esos datos? Nos permiten armar, cada uno nos permite armar, si ustedes lo ven, dos ecuaciones. Y nosotros en realidad, para completar la fórmula, tenemos dos incógnitas, que son A y B. ¿Sí? Entonces, la idea acá es, reemplazamos cada uno de estos puntos en la función, y eso lo que nos va a dar es dos ecuaciones con dos incógnitas, que no van a ser ecuaciones las de álgebra lineales. Acá hay que hacer un par de combinaciones más. Como este es un caso especial, lo vamos a desarrollar de punta a punta, ¿sí? Para que vean el ejemplo, pero nada, es un poco jugar un poquito con el álgebra que tenemos. Si reemplazamos, por ejemplo, por 3, 1 en el primero, esto nos va a quedar 3 al cuadrado menos 0, 3 menos 0 al cuadrado, que es 3 por 3, 9, ¿sí? O sea, esto nos va a quedar 9 sobre a al cuadrado, ¿sí? Y de este lado esto nos va a quedar con el i, 1 menos 0, que esto queda 1, 1 al cuadrado sobre b cuadrado. O sea, esto va a quedar 1 sobre b cuadrado igual a 1. Y queda así la ecuación. Esta es la primera. Después si reemplazamos por la 9, 5, la ecuación que va a quedar en este caso, esto va a quedar 9 menos 0 es 9, al cuadrado es 81, 81 sobre a al cuadrado, menos. Y en este caso el i, que es 5, va a ser 5 menos 0 es 5, al cuadrado es 25, sobre b cuadrado, esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, vamos a tratar de ir probando distintas maneras. Una forma, por ejemplo, sería tratar de buscar un denominador común en ambos dos, de acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y tratar de tener alguna cuenta que sea común a las dos. Entonces, por ejemplo, si nosotros buscamos un denominador común, pues en la primera multiplicamos esta por b cuadrado, tanto el numerador como el denominador, y acá por a cuadrado, el numerador y el denominador. Entonces esto nos va a quedar 9b cuadrado menos a cuadrado sobre a b cuadrado, esto es igual a 1. Después de acá lo mismo, hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos por b cuadrado ambos lados acá, multiplicamos por a cuadrado ambos lados acá. Entonces esto nos va a quedar 81 b cuadrado menos 25 a cuadrado sobre ab cuadrado, esto es igual a 1. ¿Sí? Y de acá lo que vamos a hacer es multiplicar ambos lados por ambos lados de la igualdad por ab cuadrado b cuadrado para despejarlo. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 9b cuadrado menos a cuadrado, esto es igual a cuadrado b cuadrado. Y acá vamos a tener 81b cuadrado menos
25a cuadrado, esto va a ser igual a cuadrado b cuadrado. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, podemos igualar acá. Bueno, ya que ambas ecuaciones son iguales, eso nos permite igualar una con la otra. Y en base a eso sacar una relación entre a y b, así que no es menor. Entonces, nosotros tenemos como a cuadrado b cuadrado es igual a cuadrado b cuadrado, lo reemplazamos de cada lado de la ecuación. Entonces nos va a quedar 9b cuadrado menos a cuadrado, esto es igual a 81b cuadrado menos 25a cuadrado. Por ejemplo, podríamos despejar a en función de b, o al revés, si no hay problema. Nosotros, por ejemplo, restamos 81 a ambos lados, en este caso esto nos va a quedar menos 72b cuadrado. Y acá sumamos a cuadrado a ambos lados, esto nos va a quedar 24a cuadrado, ¿sí? Con lo cual la relación que podemos sacar desde acá, ¿sí? Fíjense, en este caso podemos dividir ambos lados por 24, ¿sí? Esto nos va a quedar 3b cuadrado, disculpen, esto es menos, entonces 3b cuadrado es igual a cuadrado. Entonces encontramos una relación. Ahora la idea es reemplazarla, podemos reemplazarla tanto en una como en la otra y ya está. Supongamos que reemplazamos en la primera, reemplazamos acá, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar 9b cuadrado menos a cuadrado sobre a cuadrado b cuadrado, esto es igual a 1, vamos a tener, de acá tenemos 9b cuadrado menos a cuadrado, que es 3b cuadrado, sobre a cuadrado, que es 3b cuadrado, por b cuadrado, esto es igual a 1, ¿sí? Esto nos va a quedar 3b a la cuarta, podemos pasarlo multiplicando por acá, o sea que, y esto nos va a quedar 6b al cuadrado, o sea tenemos 6b al cuadrado, esto es igual a 3b a la cuarta, ¿sí? Acá podemos dividir ambos lados por b cuadrado, o sea que esto nos va a quedar 6 es igual a 3b al cuadrado, dividiendo esto nos va a quedar que b al cuadrado nos va a quedar 2, con lo cual b nos va a quedar raíz de 2, ¿sí? Y si reemplazamos, si decimos que a cuadrado es 3b cuadrado, a cuadrado nos va a quedar 3 por 2, que es 6, con lo cual a nos va a quedar raíz de 6. Y listo, ya con eso tenemos la ecuación casi completa. ¿Okay? Entonces en este caso, la hipérbola, vamos a escribirla por acá. ¿Okay? La hipérbola en x nos va a quedar x al cuadrado sobre 6 menos y al cuadrado sobre 2 es igual a 1. ¿Okay? Con eso ya tenemos uno de los datos. Bien, vamos a hacer ahora el caso B, donde acá nosotros tenemos que nos dan los vértices y las asíntotas como datos principales. ¿Okay? En este caso es lo mismo, pero tenemos esos datos que hemos visto al principio. ¿Okay? Bueno, de vuelta, dibujemos y tratemos de entender a ver dónde estamos parados para ver qué se puede hacer, ¿no? Como los ejes Y, luego tenemos los ejes X en ambos lados. Fíjense, vamos a tener los vértices están en menos 6, 0 y 6, 0. Están ubicados acá. Eso nos da la pauta, así como los focos, que el centro es equidistante a los dos, está en el 0, 0. ¿Sí? Eso como primer dato que podemos evaluar desde acá, ¿no? Después, si ustedes se fijan, los dos vértices, o sea, aparte de que están el centro acá, nosotros de acá también vemos que los focos están ubicados en el centro, ¿sí? A pesar de que acá no hace falta que lo saquemos porque en el fondo lo que queremos llegar es la ecuación de la hipérbola, ¿sí? Entonces, el hecho de que los vértices estén acá nos da la pauta a nosotros de que la hipérbola está desarrollada sobre el eje X y que va a tener la forma x sobre a al cuadrado menos y sobre b al cuadrado, esto es igual a 1. Directamente, como el centro es 0, 0, nos ahorramos de poner el x sub 0 y el y sub 0. ¿Sí? Es importante el tema de las asíntotas acá, fíjense. Si nosotros las despejamos como funciones de y en función de x, que es lo que generalmente se hace, vamos a tener que una asíntota, acá si pasamos dividiendo el 6 o dividimos ambos lados por 6, esto nos va a quedar 7 sextos de x, y la otra asíntota nos va a quedar menos 7 sextos de x, ¿sí? Para empezar. Entonces, de acá nosotros lo que podemos hacer es sacar distintos datos de cada uno de estos, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que nosotros sacamos del tema de los vértices? A básicamente es la distancia que tenemos desde el vértice hasta el centro. Entonces, en ambos casos, acá nosotros
obtenemos que la distancia del vértice del centro es 6, por ejemplo. ¿Sí? Y después tenemos que recordar la fórmula de esas asíntotas. ¿Sí? En el caso de que la hipérbola esté desarrollada sobre el eje X, como este caso, la asíntota 1 va a ser, por ejemplo, y es igual a b sobre a por x, ¿okay? Y la asíntota 2 va a ser menos b sobre a, y es igual a menos b sobre a por x. Con lo cual, si ya tenemos a, acá directamente despejamos los b, así como se ven son 7. Entonces acá tenemos que b es igual a 7. Y listo, ahora reemplazamos la ecuación, la hipérbola desarrollada en x, esto nos va a dar x al cuadrado sobre a cuadrado, que es 36, pues 6 por 6, y acá tenemos y al cuadrado sobre 7 por 7, que es 49, esto es igual a 1. Y con eso ya terminamos este ejercicio. En el caso de este ejercicio, nosotros tenemos esta hipérbola que ustedes ven en pantalla, y la idea es tratar de acomodar un poco la ecuación, ¿sí? Para encontrar varios elementos: el centro, los vértices, los focos y las ecuaciones de las asíntotas, y una vez hecho esto, representar gráficamente la hipérbola como corresponde, ¿no? Entonces, como primera cuestión, yo les diría, ¿cómo nos damos cuenta que es una hipérbola? Primero, por el hecho de que tenemos los dos valores al cuadrado que se están restando, tanto el x como el y. Entonces, lo que va a pasar acá es que nos vamos a dar cuenta, digamos, que es una hipérbola justamente por eso, porque los signos son contrarios. Y después, está la misma técnica que hemos usado nosotros para los ejercicios de... ¿cómo es? Que hemos usado nosotros para los ejercicios de parábolas y también de elipses, que es completar cuadrados para acomodar un poco la ecuación y tratar de llegar a una ecuación más completa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a acomodar los términos o separar los términos solo con x, y luego vamos a hacer lo mismo para separar los términos solo con y. Y aplicar lo que sabemos de diferencia de cuadrados y demás en estos casos. Entonces, por ejemplo, ustedes recuerden la teoría. Si tenemos una diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado, esto, ¿sí?, nos va a quedar como a cuadrado, ¿sí?, o perdón, esto sería a más b por a menos b. Después tenemos, por otro lado, ¿sí?, si nosotros tenemos a más b al cuadrado, esto nos va a quedar a cuadrado más 2ab más b cuadrado, y si tenemos a menos b al cuadrado, esto nos va a quedar a al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. ¿Sí? Estas son como las tres formas principales. Vamos a hacer lo mismo nosotros, pero aprovechando hacerlo a lo largo de lo que serían las variables x y las variables y. Entonces, para x, por ejemplo, ¿qué términos tenemos nosotros? Tenemos 9x al cuadrado menos 18x. ¿Sí? Fíjense que, como primera recomendación, tratemos de buscar si hay algún denominador común, un factor común, perdón, numérico que nos simplifique la ecuación. Ambos en este caso son factores, digamos, multiplicados por 9, así que podemos sacarlo esto como 9 por x al cuadrado menos 2x, ¿sí? Y trabajar con esta parte. Entonces, x al cuadrado menos 2x, si nosotros vemos, tiene esta forma, ¿sí? O sea, se asemeja más a esto. Que nos falta el b cuadrado, ¿sí? En este caso, si ponemos la forma desarrollada tal cual abajo, esto nos va a quedar de la siguiente manera, fíjense. Igualando término a término, de acá sacamos que x al cuadrado es igual a al cuadrado, con lo cual x es igual a, y acá nos va a quedar menos 2ab, esto nos queda menos 2x, como a es x, esto nos queda menos 2x por b es igual a menos 2x. Si dividimos ambos lados por menos 2x, esto nos va a quedar que b va a valer 1. ¿Sí? Entonces, con ese dato, lo que tenemos es que para pasar de x al cuadrado menos 2x a esta forma, tenemos que sumarle 1 al cuadrado y restarle 1 al cuadrado. Recuerden que esto lo hacemos siempre de manera tal de no anular la cuenta, ¿sí? O sea, de no modificar la cuenta. Esto es lo que va a quedar con el cuadrado. Entonces, esto nos va a quedar como x menos b, o sea, a menos b, o sea, a es x menos b, x menos 1 al cuadrado menos 1. Como todo esto está multiplicado por 9, el resultado final va a ser 9 multiplicado por x menos 1 al cuadrado menos 1. Cerramos ahí. ¿Sí? Bien, si repetimos lo mismo para y, ojo acá con y porque tiene un menos adelante, ¿sí? Lo cual no es problema, pero
para sacarnos problemas de encima, hagamos lo siguiente. Saquemos factor común menos 16, por ejemplo. Acá es 64, 16 por 4, así que no hay problema. Esto nos va a quedar como menos 16 por i cuadrado más 4 veces i. ¿Sí? Y así, y repetimos la fórmula ahora solamente para esta parte. Esto nos va a quedar i al cuadrado más 4i sigue de esta forma, ¿sí? Digamos, porque tenemos la suma acá de las dos. O sea, esto nos va a quedar a cuadrado más 2ab. Entonces, si macheamos, esto nos va a quedar i al cuadrado es a cuadrado, con lo cual i es igual a, y después tenemos 2ab, que en este caso nos va a quedar 4 por i. En este caso esto nos va a quedar 2 por i por b, que en este caso es 4i. Si simplificamos, b nos va a quedar 2. Entonces en este caso esto nos va a quedar menos 16 por i más 2, todo al cuadrado, pero acá en este caso nos faltaría un más 4 menos 4. Entonces en este caso sería un menos 4 porque es menos b cuadrado, que es el que falta. ¿Sí? Eso para tenerlo en cuenta. Entonces si ahora ponemos todo junto, ¿sí? Fíjense, nosotros modificamos toda esta parte excepto el menos 199. Entonces esto nos va a quedar 9 paréntesis x menos 1 al cuadrado menos 1, cerramos ahí, menos 16, abrimos paréntesis, y más 2 al cuadrado menos 4, cerramos, menos 199 es igual a 0. Hacemos distributiva, 9 por x menos 1 al cuadrado menos 9, menos 16 por i más 2 al cuadrado, más, en este caso esto sería 16 por 4, 64, ¿sí? Menos 199 es igual a 0. ¿Okay? Entonces, en este caso, vamos a tener, hacemos la resta entre todos estos números, ¿sí? Todo esto nos da menos 144, y si lo pasamos al otro lado nos va a quedar 144 positivo. Y ahora, como hacemos siempre, dividimos ambos lados por 144 para que se nos asemeje la ecuación a lo que habíamos dicho al principio, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar 1. Fíjense, vamos a dividir cada uno de estos números. Vamos a tener, por ejemplo, 9 dividido 144. Esto nos va a quedar un 16avo, o sea que esto tenemos x menos 1 al cuadrado. 16 es 4 al cuadrado, ¿sí? Y acá vamos a hacer 16 sobre 144, ¿sí? Y en este caso esto nos va a quedar un noveno, con lo cual esto va a ser 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula de la hipérbola. Y con esto podemos sacar varias cosas de las que nos piden el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, la primera cosa que nos pedían, en este caso, era el centro. O sea, nosotros tenemos el centro, que nosotros vemos acá. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Son un poquito más ordenados. Vamos a poner, esta sería nuestra hoja de resultados, ¿sí? Entonces, de esta fórmula que tenemos, el centro, C sub 0, son las coordenadas x sub 0 e y sub 0 que tienen cada una de estas partes. En este caso, x sub 0 es, acá tengo un menos, ¿sí? Entonces menos menos 1 es 1, y acá menos 2 es menos 2. Esas serían las coordenadas del centro en este caso, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa nos piden? Acá nos piden, por ejemplo, los focos, ¿sí? Los vértices, los focos. Entonces, para encontrar nosotros los vértices, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Están a la distancia A del centro, ¿sí? Es decir, nos tenemos que mover del centro 4 unidades a la derecha y 4 unidades a la izquierda. Entonces vamos a tener 1 más 4 menos 2, este es 1, y el otro va a ser 1 menos 4 menos 2. Entonces en este caso esto va a ser 5 menos 2, y este va a ser menos 3 menos 2. Esos son los dos vértices, ¿sí? Después, los focos. Los focos están a distancia C del centro. Recordando la fórmula, C es la raíz cuadrada entre A cuadrado más B cuadrado. Hay varias maneras, pero yo les estoy mostrando las distintas fórmulas disponibles que tenemos acá. Entonces, C en este caso, esto nos va a quedar A cuadrado, que en este caso es 16, B cuadrado, que es 9, la raíz, esto es 25, raíz de esto nos va a quedar 5. Con lo cual,
foco 1 va a estar a 1 más 5 menos 2, porque fíjense que están alineados con el eje X, y el foco 2 va a estar a 1 menos 5 menos 2. Entonces en este caso esto nos va a quedar 6 menos 2 para el primer foco, y para el segundo foco nos queda menos 4 menos 2. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora qué otra cosa nos pedían, las ecuaciones de las asíntotas. Entonces vamos a ver las asíntotas 1 y la asíntota 2. En este caso las asíntotas tienen la forma menos b sobre a por x y b sobre a por x. ¿Sí? Directamente, ya les digo, esto sale de las ecuaciones que nosotros tenemos. Esto, ojo, porque sería válido si nosotros estuviéramos centrados en el 0, 0. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es centrarlas, las asíntotas, en el centro correspondiente 1 menos 2. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto es muy sencillo. La variable y, ¿sí? En este caso vamos a poner la ordenada de origen, ¿sí? Centrada, digamos, o que pase por el menos 2, y vamos a correr este valor una determinada fracción más adelante. Entonces esto nos va a quedar y es igual a b era 3, a es 4, o sea que esto nos queda menos 3 cuartos, pero en vez de ser por x ponemos x menos 1, o sea que se corra al menos 1 de acá. Y la ordenada de origen, que va a ser esta coordenada, que es menos 2. Y de lo mismo, de otra manera, esto nos queda menos 3 cuartos por x menos 1, ¿sí? Menos 2. Y acá tenemos las dos asíntotas. Y después la idea es tratar de graficar la hipérbola. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que se puede hacer para graficarla y tenerla presente sería lo siguiente. ¿Sí? Vamos a dibujar, vamos a tratar de ordenar todos los elementos un poco. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos, vamos a ubicar cada una de las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos, en el centro está en 1 menos 2, ¿okay? Después tenemos los vértices que están ubicados en 5 menos 2 y menos 3 menos 2. Estos son los vértices, los focos también. ¿Tá? Vamos a tener los focos, uno en 6 menos 2 y el otro en menos 4 menos 2. Y después las ecuaciones de las asíntotas que las podemos dibujar y demás, pero digamos directamente aproximadamente esto nos quedaría así. Y las asíntotas van a ser de este estilo, ¿sí? Justamente por ser asíntotas, las curvas de las hipérbolas se van a volver asintóticas o se van a acercar infinitamente sin tocarlas a ambas dos, ¿sí? Eso sería la idea de esta parte.